¿Qué tal amigos? Les saluda Wilmer Alfredo Escoto, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera de Técnica Industrial con orientación en madera. A continuación vamos a realizar un experimento de la ley de Lorentz, que es una tarea de la clase de Física Elemental 3. Bien, antes que todo necesitamos saber qué es la ley de Lorentz y qué es lo que nos dice. Una partícula cargada que se encuentra en el interior de un campo magnético sufre una fuerza magnética, que esa fuerza es la llamada de Lorentz, que es normal a la trayectoria que pasa y que provoca los cambios en la dirección de un vector, que es su velocidad, aunque no en su módulo, pero sí provocando su energía cinética que permanezca constante. Sin embargo, para comprender realmente la fuerza de Lorentz, primero se debe saber algunos conceptos básicos. Dentro de ellos podemos saber de que como ser los imanes, que los imanes con sus campos magnéticos, como sabemos que los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur, se acercan dos polos diferentes, se atraen entre sí y dos polos idénticos se repelan entre sí. Si acercamos un imán a un material ferromagnético, como en este caso el cobre, es atraído, es decir, que el cobre se mueve en la dirección del imán dentro del llamado campo magnético. El campo magnético se puede mostrar mediante líneas de campo. También que estas líneas de campo generalmente fluyen del norte al polo sur y nunca se cruzan. Esto comienza a funcionar si ahora colocamos un conductor cargado eléctricamente entre las líneas de campo, que este campo magnético mencionados anteriormente. El conductor magnético es movido por la fuerza de Lorentz. Entonces vamos a realizar un experimento donde se aplica la fuerza de Lorentz. Para ello vamos a utilizar unos materiales, que dentro de ellos están los imanes con neodimio, aquí los tenemos. También tenemos una fuente de voltaje, que en este caso vamos a utilizar 18 voltios. Tenemos unos tornillos de cobre, un recipiente plástico transparente, necesitamos agua y también necesitamos sal. Vamos a mostrar entonces el experimento en el que hacemos fluir una corriente eléctrica en un líquido y aplicamos un campo magnético al mismo. Este campo magnético interactúa con la corriente en el líquido y se produce una fuerza en el líquido, la cual crea corriente en el mismo. En un recipiente plástico colocamos agua. También vamos a echarle sal, ya que el agua salada conduce la electricidad. El recipiente cuenta con dos terminales que llegan hasta el fondo, de modo que queden inmersas en el líquido. Bien, entonces aplicamos el voltaje. En este caso vamos a darle 18 voltios a la corriente directa. De inmediato vemos que se empieza a formar burbujas en las terminales y podemos observar, ahí observan las burbujas, que esto es producto de la corriente eléctrica que circula por el agua salada. Podemos observar que la reacción química de acuerdo a la electricidad que le aplicamos los 18 voltios. Ahora, si ahora colocamos debajo del recipiente un imán con neodimio, podemos observar de que ahí se produce la fuerza de Lorentz debajo del recipiente, que emerge de la interacción de la corriente con el campo magnético. Pueden observar que ocurre uno como remolino. Bien, entonces si vemos el recipiente desde arriba, la corriente circula de izquierda a derecha, mientras que el campo magnético viene de abajo hacia arriba. Esto genera, según la regla de la mano izquierda, una fuerza en líquido que va en sentido mostrado. Entonces, aquí podemos observar, de acuerdo que se aplica la fuerza de Lorentz, que la fuerza de Lorentz que emerge, ¿verdad?, de la interacción de la corriente con el campo magnético. Bien, entonces ahora vamos a introducir el líquido, se dará vuelta
y estará contrario al imán. Entonces le daremos vuelta al imán con neodimio y ya llegará lo que es diferente, ¿verdad? Que si cambiamos ya sea la dirección de la corriente o la dirección del campo magnético, dando la vuelta al imán como lo hicimos, el sentido de giro de los remolinos se invierte, que es contrario al contrario de la fuerza de Lorentz. Este ha sido un experimento más para la clase de Física Elemental 3 con la fuerza de Lorentz, quien habló Wilmer Escoto.